El terrorismo estaba conformando la democracia. La indefensión ya era manifiesta, hasta el extremo que el presidente de la Diputación de Vizcaya, que dimitió por la legalización de la bandera de la ETA, la Ikurriña, envió una carta abierta al ministro de la Gobernación, Martín Villa, exponiendo el caso. Entre el texto había una frase significativa que decía: en 1977 no se desea ser valiente, porque ya se sabe dónde se acaba. Definitiva. El 8 de octubre era asesinado. También aseveró que nuestra bandera jamás será respetada por los partidos de su Ikurriña. El exilio de Vascongadas comenzó a acelerarse. Todo aquel que no era connivente con el terrorismo o no era lo suficientemente precavido y callaba, era señalado como reo de muerte. La prensa democrática jugó un importante papel en este sentido. Así, el 24 de enero de 1977, terroristas de ultraderecha asesinaron a 5 personas, de las que 4 eran abogados laboralistas comunistas en la calle Atocha. Entonces, y solo entonces, los partidos democráticos se atrevieron a condenar el terrorismo. El sistema aprovechó esta circunstancia, probablemente promovida por ellos mismos, para justificar lo que iban a hacer, y Suárez anunció la legalización del Partido Comunista el 9 de abril, día de Jueves Santo, aprovechando las vacaciones de Semana Santa. El 18 de febrero había sido legalizado el PSOE. En esas mismas fechas se decretó la disolución del Movimiento Nacional. En mayo, el industrial José María Bultó era asesinado por los catalanistas aprendices del terrorismo etarra. En el peor de los casos, suponiendo que los atentados fuesen obra de quienes estaban dispuestos a un golpe de Estado, pero que difícilmente serían capaces del asesinato, aun suponiendo que eso hubiese sido así, el balance de muertos en atentados era francamente favorable a los jóvenes democráticos frente a los fascistas terroristas. 65 asesinatos desde 1968 contra 5. El 15 de junio de 1977 se convocaron elecciones que fueron ganadas por la UCD de Adolfo Suárez con mayoría absoluta y con una abstención del 20,98%. Pero la UCD no era sino un azucarillo que acabaría deshaciéndose en la sentina democrática. Era el germen de esa sentina, instrumento imprescindible de la misma. De inmediato, las Cortes resultantes, contraviniendo todo principio de derecho, se autoinvistieron de su calidad de Cortes Constituyentes, dando paso a la redacción de la Constitución que sería autorizada en las mismas, y a la que revestirían con una pátina de legalidad mediante un referéndum, de esos que ganan siempre los convocantes, el 6 de diciembre de 1978. En estos años, las obras públicas eran inexistentes. No faltaba quien afirmara que esa situación estaba provocada por el crecimiento desmedido que comenzaban a tener las distintas instituciones y que incrementaría su número hasta casi el infinito. La situación contrastaba con lo acaecido pocos años atrás, cuando, a partir de la supuesta llegada a la Luna por parte de los Estados Unidos el año 1969, se hacían chistes afirmando que si España hubiese querido, habría llegado antes poniendo uno encima de otro a policías y funcionarios. La verdad es que años después, no a la Luna, sino a Plutón, podría llegar la democracia española haciendo la misma operación. Y es que la inseguridad ciudadana y el enchufismo ha conocido en democracia su mayor esplendor. Es el caso que los gobiernos de Suárez, acobardados por las críticas sarcásticas sobre las obras llevadas a cabo por el régimen del que él mismo había sido un alfil de importancia y de las que a la postre se sigue beneficiando España, no realizaba ni aún reparaciones perentorias en las infraestructuras. Bastante tenía con procurar evitar conflictos en los funerales por los asesinatos cometidos por el terrorismo. En lo económico, como en lo político, el Estado estaba esperando instrucciones extranjeras. La inflación
estaba a niveles del 20% en 1976 y pasó a 44% a mediados del 97, frente al 10% de promedio de los países de la OCDE. El paro empezó su largo crecimiento. Ya se situaba en 900.000 personas, de las cuales solo 300.000 recibían subsidio de desempleo y seguiría subiendo hasta los 2 millones en 1998. Los gobiernos de la democracia solo encontrarán un pozo sin fondo con el que tapar su inoperancia, los fondos de la seguridad social, que quedarían exhaustos. Y es que algo debían hacer, porque según Enrique Fuentes Quintana, o los demócratas acaban con la crisis económica española, o la crisis acaba con la democracia. Poco importaba que a la postre acabaran con el porvenir de todos los españoles. Lo importante era que no acabase la democracia. El 11 de septiembre de ese año 1977, el sistema democrático organizó una inmensa manifestación en Barcelona en apoyo del Estatuto de Autonomía. Una manifestación que congregó casi tantas personas como las concentraciones que, en recuerdo del generalísimo Franco, se celebraban en Madrid cada 20 de noviembre. Reclamaban libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía. Comenzaron a regresar las momias del exilio, entre ellas alguien que demostró ser menos nefasto que el resto, José Tarradellas, que sería el presidente de la Generalidad hasta 1980. El 25 de octubre, todos los partidos, ya amarrados a la teta nacional, suscribieron los denominados pactos de la Moncloa, que se saldaban con un derecho de reunión y asociación que debilitaba considerabilísimamente a la CNS. La reforma del Código Penal, que solo beneficiaba a los delincuentes, y la reorganización de las fuerzas del orden, que consistía en la politización de sus jefes. Concretando, se pedía a los trabajadores que no mejorasen su nivel de vida durante ese año. A los políticos no, ¿eh? Ellos, en lo único que mostraban unanimidad era en lo tocante a la subida de sueldo y dietas de sus señorías. La política presupuestaria que iba a reducir el déficit público debía pagarla naturalmente el trabajador, que comiendo democracia, pues no necesitaba más. Se suprimía la seguridad en el trabajo, dado su carácter franquista, y se abría la puerta de la contratación temporal, que era mucho más democrática y aseguradora de los derechos de los trabajadores, como resulta evidente. Pero no quedaba ahí la cosa, porque a partir de entonces la reforma tributaria obligaría a todos los españoles a mantener unas estructuras que hasta la fecha habían sido mantenidas por quienes más tenían. Cada españolito se vería forzado a partir de ahora a realizar su correspondiente declaración de renta. Además de haber visto cómo se suprimía el ITE, que se aplicaba sobre todo tipo de operaciones mercantiles y con cuyo importe el Estado anterior hacía pantanos y era del 3%, y en su lugar comenzaba a aplicarse el IVA con sus distintas escalas. Y lo que resultaba más llamativo, la retención de los rendimientos bancarios pasaba del 3% al 25%, con lo que en democracia no se alcanzaría a pagar los sueldos de políticos y funcionarios. España era un pueblo de ahorradores. Cualquier currito tenía su cuenta a plazo y se compraba una vivienda. Pero el tema de la vivienda es cuestión aparte, aunque sin lugar a dudas ha ido pareja a la usura bancaria con un crecimiento desmesurado de los precios. Había quien quedaba admirado ante esas medidas y comenzaba a tener francas simpatías por el régimen anterior. Y es que resultaba admirable que, siendo unos ladrones los gestores que en los últimos 40 años había tenido España, tenían para robar y para hacer infraestructuras, mientras que los honrados políticos democráticos, con muchos más ingresos, con muchísimos más ingresos, se mostraban incapaces de desarrollar nada positivo. Verdaderamente admirable. También marcaban los pactos de la Moncloa la aplicación de un control real a la liquidez y solvencia de los bancos y cajas de ahorro. Resulta ser que en democracia los beneficios de los bancos eran exponenciales con relación a años anteriores. Los bancos, tras una comunicación a la autoridad monetaria, subían las comisiones a placer.
comenzaron a cobrar por pedir un saldo, por tener abierta una cuenta, por tener una tarjeta de crédito. ¿Control de la banca? Por favor, ¿desde cuándo la banca se deja controlar por su protegido? ¿Cuánto dinero cuesta un voto? En las primeras décadas del siglo XX, los caciques compraban con dinero voto a voto. En esta democracia no sucede así, pero ¿cuánto cuesta la obtención de un voto? ¿Cuánto la de 1 millón de votos? ¿De dónde sacan el dinero los partidos para conseguir su objetivo? ¿Qué costo tiene ese dinero? ¿Cuándo y cómo es devuelto ese dinero? Los bancos lo saben muy bien. Entonces, ¿quién controla a quién? ¿Quién sirve a quién? Así, los bancos aplican sobre la totalidad de la población unos impuestos que se quedan en propiedad. Los bancos cobran a los comerciantes un porcentaje por el uso de las tarjetas de crédito y de débito y una comisión directa al titular de la misma. Y nadie pone coto a tal medida. La democratización de España comenzaba a tomar cuerpo. En la universidad, como en el resto de la sociedad, el ambiente se estaba caldeando. Los invertidos comenzaban a salir del armario y la propaganda de las feministas y sus insultos no se veían contrarrestados por nadie. El 20 de noviembre se congregó en Madrid una ingente cantidad de personas conmemorando el fallecimiento de Franco y de José Antonio. A pesar de la lluvia, la concentración fue un éxito en cuanto a número de asistentes, los discursos en defensa de España. Pero el enemigo era cada vez más poderoso y el silencio sobre la disidencia atronador.